Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer el repaso del campo magnético. Campo magnético, recordemos que es un campo que aparece cuando tenemos cargas eléctricas en movimiento. Entonces, las cargas eléctricas en movimiento, cuando tienen una determinada velocidad, generan un campo magnético y a su vez cargas eléctricas que estén en movimiento en presencia de un campo magnético, pues sentirán una fuerza magnética que se conocía como la fuerza de Lorentz. Es un campo que no es conservativo, por lo tanto no existe la energía potencial magnética. Esa parte nos la ahorramos en este tema. Empezamos por el apartado de las fuerzas. Entonces, en primer lugar tenemos la fuerza de Lorentz, que sería la fuerza que siente una carga eléctrica en presencia de un campo magnético, una carga eléctrica en movimiento. Sería QV por B, producto vectorial. Varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, al ser un producto vectorial, la fuerza es perpendicular tanto a V como a B. Es decir, que la fuerza va a ser perpendicular a V y la fuerza va a ser perpendicular a B. V no tiene por qué ser perpendicular a B, aunque muchísimas veces sí, ¿vale? En muchos ejemplos, por sencillez, se suele decir que VB también sean a su vez perpendiculares, pero no es obligatorio, ¿vale? Podemos observar que hay varias situaciones en las cuales la fuerza puede ser cero. En primer lugar, es decir, la fuerza va a valer cero si y solo si pasa una de estas tres cosas. O bien la carga eléctrica vale cero, si la carga vale cero, pues no hay fuerza magnética. O bien la velocidad vale cero, en ese caso pues tendríamos un ejemplo de electrostática, ¿vale? No existiría la componente magnética. Y el campo magnético es cero, sin el campo magnético no hay fuerza, pero también al ser un producto vectorial, recordemos que el módulo del producto vectorial irá módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman. Es decir, que si el seno entre V y B, entre estos dos, vale 0 grados, también el seno de 0 vale 0. Y por lo tanto también sería una fuerza igual a 0. ¿Vale? Recordemos que el módulo de la fuerza valdría Q por V por B por el seno del ángulo que forman V y B. Lo que pasa es que muy a menudo, como digo, esto va a valer 90 al ángulo, por lo tanto el seno de 90 vale 1. Nos vamos a quedar solamente QVB en la inmensa mayoría de los casos en nuestro nivel. Si en vez de tener una carga eléctrica lo que tenemos es un cable con una corriente eléctrica, la corriente eléctrica es un montón de cargas, ¿vale? Entonces, en ese caso, escribiríamos esta misma fuerza, pero con esta otra expresión. Y siendo I la intensidad es pues la suma de todas estas cargas eléctricas y en lugar de indicar V lo que indicamos es la dirección en la que se mueve el cable. Si la intensidad va para arriba, el diferencial de longitud del cable también irá hacia arriba. ¿Vale? Pues cogemos diferencial, en este caso sería un diferencial de fuerza, sería un trocito muy pequeño, ¿vale? Lo cogemos diferencial porque el cable podrá tener distintas orientaciones. Si el cable fuese en línea recta, pues directamente podríamos coger el vector longitud del cable y por lo tanto ahí sí tendremos la fuerza sobre el cable total, ¿vale? Y esto, es decir, observemos la diferencia. En vez de coger una carga con la velocidad de una carga, ya en el factor de intensidad tenemos en cuenta todas las cargas con su velocidad, ¿vale? Y dl tan solo nos indica la dirección. Bien, el ejemplo más importante que hay con el tema de las fuerzas es cuando penetra una partícula cargada con una velocidad v, una partícula que tiene carga con una velocidad v, en una zona donde tenemos un campo magnético que sea perpendicular. Como digo, no tiene por qué ser perpendicular, pero en general va a ser perpendicular. Por ejemplo, hacia adentro del papel, ¿vale? Recordemos que eso es hacia adentro y esto indica hacia afuera, ¿vale? Es como si fuera la punta de la flecha o las plumas de la parte de atrás de la flecha. De esta manera indica que la flecha va hacia abajo, ¿vale? Pues bien, si V y B van hacia abajo, la fuerza que tendríamos sería QV por B, ¿vale?
V por B forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto en este caso QVB. ¿Cuál sería la dirección? ¿Cuál sería la dirección a la fuerza? Pues la fuerza es perpendicular tanto a V como a B, es decir, una fuerza que sea perpendicular a B será cualquier fuerza que dibuje sobre el papel. Una dirección, perpendicular a B será cualquier dirección que pueda escribir sobre el papel, puesto que el campo magnético entra o sale del papel. Una dirección perpendicular a V será una que forme 90 grados, sería esta la dirección perpendicular a V. Pero ahora tengo aquí dos posibles sentidos, que la fuerza vaya para abajo o que la fuerza vaya para arriba. Para saberlo, pues utilizamos la regla de la mano derecha o la regla del sacacorchos, o como queráis verlo, ¿vale? Pero la cuestión es que si con la mano derecha o en el sentido del sacacorchos vamos desde V hacia B, el dedo gordo de la mano o el sacacorchos nos indicará la dirección de la fuerza. A mí me gusta la de la mano derecha porque la mano derecha no me la puedo quitar de encima, ¿vale? No me pueden decir que déjese la mano derecha fuera del examen. V va para ese lado y B yo tengo que poner los dedos de tal manera que de V a B vayan por el camino más corto. Es decir, tengo que poner la mano así. Si pusiera la mano hacia abajo, V va para allá. Si pusiera la mano hacia abajo, el camino más corto no sería el camino más corto y para arriba. Tendría que hacer como 270 grados para ir desde V hacia B. Mientras que poniendo la mano así, para ir desde V hacia B con 90 grados de giro, ya consigo que los dedos vayan desde V hasta B, ¿vale? Por lo tanto, el campo magnético me sale en este sentido. Es decir, que iría en este sentido. Hay gente que prefiere sacacorchos, ¿vale? Si tú desde V que va para allá hasta B que va para abajo hace así, pues se viene para acá el sacacorcho, el destornillador, en fin. La cuestión es que tenemos una fuerza que es perpendicular. He puesto aquí B, pero es F, la fuerza magnética. Una fuerza que es perpendicular a la velocidad, por lo tanto, es una fuerza que ni acelera ni decelera la partícula en el sentido de que gane más celeridad, pero sí acelera la partícula en el sentido de que cambia la dirección en la que se mueve. Al ser perpendicular, lo único que hace es hacer que describa una circunferencia, ¿vale? Por lo tanto, la trayectoria va a ser una trayectoria circular, aunque si el campo magnético no fuera perpendicular a la velocidad, en vez de ser una circunferencia, tendríamos una pequeña componente de la velocidad que haría que se fuese separando cada vez más y lo que tendríamos sería una espiral, ¿vale? Bueno, pues entonces estamos viendo aquí que esta fuerza magnética tan solo se encarga de que la partícula dé vueltas. Por lo tanto, la fuerza magnética hace el papel de fuerza centrípeta. Así que si nosotros cogemos y decimos que el módulo de la fuerza magnética hace el papel de fuerza centrípeta, pues podemos coger y decir que Q por V por B es igual a M por V cuadrado partido por R. Otra vez tenemos esto. Esta velocidad y esta velocidad se van y aquí pues podemos despejar B, que es lo que suelen ser, o en fin, podemos despejar B o podemos despejar la masa de la partícula o podemos despejar el radio de la trayectoria, lo que nos pregunte. Normalmente se suele despejar la R de radio, ¿vale? Entonces el radio, si vemos, sería M por V y el Q y el B aquí. Q por B. Esta es una ecuación muy importante porque, como digo, sirve para calcular R o para calcular la relación masa-carga. Despejamos M partido por Q, o para despejar B o para despejar V. Y teníamos distintos elementos que nos servían para... elementos tecnológicos que se aprovechaban de esto, como por ejemplo el ciclotrón, ¿vale? El ciclotrón era un acelerador de partículas donde teníamos un acelerador circular, teníamos un campo magnético que confinaba la partícula y que hacía que fuese dando vueltas y que permitía que tuviera una velocidad máxima con un radio máximo, ¿vale? Pues de aquí lo que se suele preguntar es ¿cuál es la velocidad máxima que tiene la partícula cuando sale el ciclotrón? Pues despejamos la V máxima. O, por ejemplo, eso era con el ciclotrón. O, por ejemplo, ¿el qué? El espectrómetro de masas. Que sirve para calcular la masa o la relación masa-carga de una partícula. Pues despejamos la masa a la carga. Si se lanzan iones
con una determinada masa y una determinada carga en presencia de un campo magnético y se desvían. Cuanto más masa tienen, pues más radio de curvatura. Y por lo tanto así podemos saber qué porcentaje de isótopos hay de un tipo, de una masa, o qué porcentaje hay con otra masa. Otra aplicación interesante sería el selector de velocidades. El selector de velocidades es coger y utilizar un campo magnético y un campo eléctrico, de tal manera que una partícula que vaya para acá con una determinada velocidad v sienta una fuerza eléctrica en una dirección y una fuerza magnética exactamente en la dirección contraria. En este caso, ambas fuerzas se anulan y la partícula seguirá recta. Es decir, que estas dos fuerzas son iguales. La fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética. La fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico y la fuerza magnética será Q por V por B. ¿Vale? Y entonces, en este selector lo que hemos seleccionado son aquellas partículas que tienen una velocidad que valgan E partido por B. ¿Vale? Claro, para esto hay que orientarlo de manera que estos campos vayan en esta dirección. Por ejemplo, para que la fuerza magnética vaya para arriba, el campo eléctrico tendría que ir para arriba. Y para que la fuerza magnética vaya para abajo, pues tendríamos que volver a tener en cuenta lo de la regla de la mano derecha y que la fuerza es perpendicular tanto al campo magnético como a la velocidad. Entonces, ¿qué dirección tiene que tener el campo magnético? Pues una dirección que sea perpendicular a la velocidad, que podría ser esta, pero como aquí está la fuerza, la única dirección que me queda libre sería la dirección arriba y abajo. Es decir, que el campo magnético entra o sale del papel desde arriba. En este caso, para que entre para abajo, regla de la mano derecha, V por B. Si V va para adelante y V va para abajo, la fuerza me saldría para arriba. No. B tiene que ir para abajo, ¿vale? V va para allá. Perdón, B tiene que ir para arriba. V va para allá y B va para arriba, el campo magnético me sale para abajo. ¿Vale? Es decir, que en este caso, el campo magnético irá para afuera del papel. ¿De acuerdo? Y de esa manera, la fuerza magnética sí que iría hacia abajo. Estas son las aplicaciones que solemos ver con el campo magnético, salvo la última, ¿vale? La atracción entre dos cables. Por otra parte, tenemos la generación de campos magnéticos. Porque esto sería, digamos, las fuerzas que siente una partícula cuando está en presencia de un campo magnético, el que sea. Nos dicen, oye, tenemos un campo magnético de no sé cuánto. Pues aquí tenemos estas fuerzas. Pero ahora, ¿cómo se genera un campo magnético? Pues tenemos dos expresiones, tenemos dos formas de calcular el campo magnético. Por un lado, una expresión que sería diferencial, que es la ley de Biot-Savart, que nos dice que el diferencial de un campo magnético es mu sub 0 partido 4pi por I, siendo I la intensidad que genera de corriente que genera este campo magnético, dl por U partido R cuadrado. Es decir, que si nosotros tenemos por aquí un cable por el que circula una intensidad I, recordemos que dl también va para arriba, ese dl es este mismo dl, y si queremos calcular el campo magnético en este punto, pues lo que habría que hacer es el vector U sería el vector unitario desde este diferencial de longitud hacia el punto. ¿Vale? Pues sería mu sub 0 partido 4pi por la intensidad que circula por el cable. Habría que tener en cuenta esta distancia, ¿vale? Y el producto vectorial de dl, que sería la orientación del cable, y U, que sería el vector que apunta hacia donde estamos calculando el campo magnético. ¿No? Bueno, la otra manera de calcularlo era con el teorema de Ampère, que lo que nos decía era que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada, tenemos que elegir una línea cerrada, la que quisiéramos, era igual a mu sub 0, mu sub 0 la permitividad magnética en el vacío, ¿vale? Partido la sumatoria de las intensidades que cortan esa superficie. Es decir, que si tenemos una determinada superficie y cogemos y hacemos la circulación a lo largo, una determinada línea, hacemos la circulación a lo largo de toda esa línea del campo magnético, ¿vale? Multiplicamos el campo magnético por producto escalar por toda esta línea y he dibujado el campo magnético para allá, pero no tiene por qué.
campo magnético pues en otra dirección, ¿vale? Esto sería el diferencial de línea. Entonces, esa circulación, que esto sería la circulación, pues sería igual a la suma de las intensidades que cortan esta superficie. Si tenemos aquí 3 cables, pues sería la suma de las 3 intensidades. Entonces, o por un método o por otro, habíamos calculado 3 campos magnéticos, que es lo que me interesa ahora para el resumen, ¿vale? Por un lado teníamos un cable rectilíneo infinito donde tenemos una intensidad I en la dirección hacia arriba, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en este caso, las líneas de campo magnético eran circunferencias concéntricas con el cable. Como iba para arriba, con la regla de la mano derecha, el campo magnético, las líneas de campo tienen este sentido. Y esto está a una distancia R. En este caso, el campo magnético generado por el cable era mu sub 0 por I partido 2 por pi por R. Luego teníamos una espira circular en el punto central, en el que circula la corriente, pues por ejemplo en este sentido. Volvemos otra vez a la misma historia. Si lo hacemos así, el campo magnético en ese punto irá para la derecha, para la izquierda, perdón. Y en este caso el campo magnético valía mu sub 0 por I partido 2R, siendo R el radio de la espira circular. Y por último, con el que tenemos los campos magnéticos más intensos, que era una bobina o solenoide. Entonces también el sentido de la corriente viene por la regla de la mano derecha, igual que aquí. Lo que pasa es que aquí no es fácil de dibujar. Supongamos que es en este sentido, entonces el campo magnético será así. Y en este caso B vale mu sub 0 por I, y ahora por el número de líneas, el número de vueltas por unidad de longitud. N sería la cantidad de vueltas que tiene la espira y partido por L sería la longitud. Esto es L y en total tenemos N espiras. Entonces mu sub 0 por I, N partido por L. ¿De acuerdo? Como veis siempre tenemos el mu sub 0 por I y algo más. Pues bien, estos serán los 3 campos magnéticos que somos nosotros capaces de generar de momento, ¿vale? O de calcular. Claro, si yo ya sé generar campo magnético y sé calcular la fuerza, pues puedo juntar elegantemente estos dos problemas y calcular la fuerza con la que se atraen dos cables entre sí, ¿vale? Entonces, si tengo yo 2 cables paralelos, por ejemplo, por aquí tenemos una corriente eléctrica sub 1 y por aquí otra corriente eléctrica y sub 2, pues yo puedo, a través de la corriente que pasa al cable 1, va a generar un campo magnético, lo tengo aquí. Entonces puedo calcular el campo magnético que se genera aquí. Estos 2 cables están separados a una distancia de... Pues este cable eléctrico genera un campo magnético a su alrededor, ¿vale? En este punto en concreto, donde está el cable 2, paralelo a él, pues genera un campo magnético B1, que va a ser mu sub 0 por I partido 2 por pi por D. Pues mu sub 0 por I1 partido 2 por pi por D. ¿Qué dirección tiene el campo magnético? Pues regla de la mano derecha, hacia adentro. Y ahora me fijo en el cable 2. El cable 2 es una corriente eléctrica en una zona donde hay un campo magnético. Ese campo magnético es el mismo en todos los puntos porque están paralelos, están todos a la misma distancia, ¿vale? Entonces, en todos estos puntos resulta que tengo un campo magnético y tengo una corriente eléctrica, así que noto un diferencial de este cable. Va a sentir cada trocito del cable una fuerza que sea en una dirección perpendicular tanto a I como a B. Sería esta la dirección, ¿vale? O hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cuál va a ser la fuerza que va a sentir? Pues la fuerza o el diferencial de fuerza sería I por DL por B, ¿vale? Sería, a ver, como DL va aquí hacia arriba, ¿vale? Como DL y B son paralelos, forman 90 grados, son perpendiculares, esto será el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno de 90, que vale 1, ¿vale? Entonces, DF va a valer mu sub 0, DF va a valer I, que en este caso es la corriente que pasa por este cable, I2. Y ahora el producto vectorial de DL por B, que como digo es módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo. DL por B
por 1. Seno de 90 vale 1. Pero B no es un campo cualquiera, es este. Entonces, mu sub 0 por I1 partido 2 por pi por D. ¿Vale? Esto sería cada una de las fuerzas infinitesimales que está sintiendo este cable, o hacia la izquierda o hacia la derecha, ahora lo vemos. ¿Vale? Pero la fuerza total que sentirá el cable, pues si integro a lo largo de toda la longitud del cable, este diferencial de longitud se me convierte en la longitud total del cable. Entonces lo que tendré será, que la fuerza, esto es en módulo, que el módulo de la fuerza va a valer mu sub 0, I1, I2 por la longitud del cable, partido 2 por pi por D. Normalmente la longitud del cable se pasa aquí dividiendo porque si es un cable infinito, pues te será una fuerza infinita. Entonces normalmente se pone como F partido por L, la fuerza por unidad de longitud. Mu sub 0, I1, I2 partido 2 por pi por D. Lo único que me quedaría por establecer es el sentido. La dirección tiene que ser izquierda y derecha porque es la única dirección que es perpendicular tanto a DL como a B. ¿Cuál va a ser? Pues la del sentido de la mano derecha, la que viene por el sentido de la mano derecha. Tengo que ir desde DL, que DL va para arriba, hasta B, que en este caso B va para abajo. Desde arriba hacia abajo tengo que poner la mano así y por lo tanto la fuerza va para acá. Es una fuerza de atracción. Es de atracción porque las dos intensidades corren de forma paralela. Si corrieran de forma antiparalela, es decir, una en un sentido y la otra en el otro sentido, en ese caso la fuerza saldría de repulsión, ¿vale? Porque el campo magnético me hubiera salido para arriba y entonces ahora la fuerza me hubiera salido para la derecha. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es. ¿De acuerdo? 3 campos magnéticos, la espira, el cable infinito, la espira, la bobina, la espira circular, la fuerza partido de unidad de longitud entre dos cables paralelos, que os aconsejo que hagáis esto. Primero calculáis el campo de uno y luego calculáis la fuerza sobre el otro. Y luego pues la fuerza, que sería esto si hay una sola partícula, o esto si es un cable, y si tenemos una partícula y es un movimiento circular, que es lo que ocurre cuando tenemos un campo magnético, pues tenemos esta expresión nuevamente de decir que la fuerza magnética haga el papel de una fuerza centrípeta, ¿vale? Y de aquí pues despejamos la masa o la velocidad o lo que quiera que nos pregunte, ¿de acuerdo? Por último, pues esto, lo del selector de velocidades. La fuerza eléctrica y la fuerza magnética se anulan, por lo tanto una para un lado y la otra para el otro. Hasta luego.